¿Todo bien? Listo. Bueno, buenas tardes. Eh, Continuamos con nuestro segundo módulo de los aspectos celulares trascendentales dentro de la astrobiología. Por ahí tipo 1:15, haremos un pequeño ejercicio. De esa manera tomamos lista, pero les recuerdo que ya están subidas hasta la fecha todo lo que es asistencia y bueno, la notica que llevamos, pero uh, ya hoy dejo montado lo que concierne a la tarea, al trabajo que vamos a hacer. ¿Por qué hoy? Y eso que hay que tener en cuenta lo que veamos en panspermia y algunos ejercicios que vamos a hacer, ¿no? Porque, es decir, hay que tener cierto conocimiento base para poder entonces comenzar a hacer un trabajo juicioso y lo suficientemente robusto que permita que usted me demuestre que haya entendido bien toda esta parte. Entonces, ya a partir de esta clase y de las que vienen, vamos a empezar como a cerrar, a traer lo que parecía como que, ¿eso para qué? ¿Sí? Eso es como relleno. Eso, no. Vamos a poner ya en relación todo eso que tiene que ver con la astronomía, todo eso que tiene que ver con la geología y lo que tiene que ver con el origen terrestre. Mire que nosotros arrancamos con la parte de composición, es decir, moléculas. Las moléculas todavía no nos dicen dónde está eso, no nos dicen dónde se desarrolló, ¿sí? Luego pasamos a la parte celular y justificamos la parte celular. Bueno, la célula se forma, pero ¿y dónde? ¿Dónde aparece eso? ¿Sí? Entonces, todo aparentemente resulta muy abstracto cuando tenemos que bajarlo a dónde aparece. ¿Sí? ¿Y a dónde aparecen? En este lugar, en este sitio que llamamos Tierra. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar a colocar ya ese origen ubicado, astronómico, identificado. ¿Sí? Y la atmósfera pues nos da y tiene mucho que ver con esos aspectos que nosotros consideramos como esenciales para que aparezca la vida en la Tierra. Si decimos que en el agua se desarrolló, increíblemente la atmósfera tiene mucho que ver con ella, porque de la atmósfera también venía el agua, ¿sí? El famoso ciclo del agua que no ha parado. Actualmente nosotros sabemos que da todos los elementos igualmente para que un agua, por ejemplo, desalinizada, como el agua que llueve, es una fuente que va a permitir el desarrollo de muchos tipos de células, ¿sí? Entonces, nuestro Sol ya empieza a cambiar en ese entorno, ¿sí? Ya hay un despeje incluso de la atmósfera que permite, ¿sí? Al principio había una fuerte actividad volcánica, esa fuerte actividad volcánica no permitía que la radiación solar llegara lo más satisfactoria posible para que quizás esas primeras células aprovecharan esa luz con suficiente potencia. Entonces, previo a eso, nosotros hablamos de un sol débil y la atmósfera seguía llena de nubes, no solo de nubes de agua, no solo de nubes de agua, ¿sí? En las nubes, además de haber otro tipo de gases, había muchos compuestos de azufre que venían, por supuesto, en gran cantidad de la actividad volcánica. Entonces, esa atmósfera, ¿sí? Participó enormemente al tiempo que el mar, ¿sí? Que es nuestro lugar de origen más aceptado actualmente, es quizás el lugar donde más seguramente pudo haber aparecido las primeras células en la Tierra, es el lugar entonces que nosotros determinamos para que Don Luca, Doña Luca, como quieran denominarlo, porque no sé si es masculino o femenino, es muy difícil hacer una denominación en bacterias de masculino y femenino,
definitivamente apareció, ¿sí? Lo tenemos ya ahí. Entonces, ¿cómo comienza todo ese periplo a través de 3.800 millones de años? Volvemos entonces a esa condición del oxígeno, ¿sí? De nuestro oxígeno molecular, unido por ese enlace doble covalente, e igualmente el hidrógeno, ¿sí? Aquí tenemos una membrana que inicialmente nos muestra que en este medio quizás había nitrógeno, lo más seguro, ¿sí? No habría cambiado. Hidrógeno disponible. Bueno, pero el hidrógeno disponible no lo podemos sacar de este tipo, ¿sí? Mírenlo aquí cargado. Entonces, es uno de los potenciales para que empiece a aparecer esto que después se absorbe. Lo expulsan las plantas, pero nosotros y cientos de organismos en la Tierra lo empezamos a aprovechar, ¿sí? Aquí entonces va a estar un poco la historia de lo que conocemos como la fosforilación oxidativa, ¿sí? Hablaremos entonces de la gran oxidación terrestre, donde el oxígeno definitivamente se tomó lugar a ocupar espacio, pero también hubo participación, o siempre ha habido participación de nuestros chums, unido a uno que otro. Aquí tenemos el molibdeno, aquí tenemos el hierro, aquí tenemos el níquel, muy seguramente el cobre también estará por allí, el magnesio también estará por allí, etc. Bien, entonces, esta es una de las publicaciones. Ahora sí, ya esta semana empezaremos a subir las publicaciones. Y esta entonces nos hace una asociación de dos cosas. Desde el inicio, ¿sí? Desde sus inicios, donde la química juega el papel más importante, el papel preponderante, dado que son los compuestos los que van a determinar qué se va a transportar, qué se va a almacenar, qué me voy a comer, ¿sí? Acuérdense que Shostak habla y sostiene ese principio de la comida, pero no esa comida como nosotros la conocemos de menú y todo lo demás al almuerzo. No, es ese paso previo a la absorción de la membrana, donde ahí ya todo empieza a ser aprovechado. Quizás nosotros nos llenemos de un buen plato, ¿sí? A mí, por ejemplo, me encantan dos alimentos, el maní y el pepino, pero no los aprovecho. Parece que mi digestión no los aprovecho. Y eso se sabe cuando se estudia la fisiología de las alergias, que uno definitivamente no absorbe esas sustancias porque el cuerpo las rechaza. Entonces uno inmediatamente produce alergias y cosas de esas. Aquí entonces vamos hasta el momento cuando ya aparece la genética, ¿sí? Cuando ya aparece esa máquina informativa que va a decir, ya, usted como célula está programado y va a ser exitoso los siguientes 3.800 millones de años. Y así pasó. No hay ninguna duda que haya pasado así. Así sucedió. Entonces, es la evolución lo que nos determina ese paso crucial donde todos los cambios están asociados al tiempo, ¿sí? No hay nada mágico que ayer era una célula y hoy es una eucariota. Y entonces en cuestión de 2 milisegundos formó todas las células eucariotas y ya entonces tenemos los animales, ¿sí? Recuerden que en la escala precisamente del año en que Carl Sagan reparte el tiempo para la vida de la Tierra, o sea, todo lo que ha pasado en la Tierra, ¿sí? Desde que no estaba la vida celular hasta que apareció, nuestro tiempo es el último segundo, el último día, el 31 de diciembre, ¿sí? En varias de nuestras religiones
la aparición se da así, instantánea. ¿Sí? ¡Pam! Apareció. ¡Pam! En la evolución no puede pasar de esa manera. En la evolución, esos procesos deben tener un aprendizaje, es decir, el medio enseña, tiene información, y yo tengo información que se adapta al medio. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es lo que voy a comer? Ah, eso lo puedo comer. Ah, eso no lo puedo comer. Ah, y ese me va a comer. Entonces, es todo el tiempo ese juego donde la evolución va a determinar si va o no ser exitoso. Entonces, don Luca o doña Luca toman varias vertientes. Pues las dos que mejor conocemos son las de las bacterias y las arqueas, ¿no? Recordemos que a partir de las arqueas, entonces, originamos o se origina mejor los eucariotas. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Digamos que aquí hablamos de que esto es lo que tenemos, ¿sí? Esto es presente y esto es ausente. En un panorama A, B y C, ¿sí? Luca entonces puede dar, ¿sí? El desarrollo a organismos, por ejemplo, vamos a ver que la fotosíntesis va a tener mucho que ver acá, ¿sí? Todavía no sabemos si los primeros organismos terrestres fueron fotosintéticos, pero tiene un gran mérito a su favor, dado que la aparición de ese sol ya mucho más fuerte le permitió a esos primeros organismos entonces adaptar sus condiciones a ese medio. ¿Cómo imaginarnos en un mundo prebiótico prepararse y fabricar una maquinaria para recibir la luz y luego construir energía? Vayan anotando eso. Saquen una hojita, ¿sí? Vayan anotando eso, ¿sí? ¿Cómo imaginarse? ¿Sí? Esa es nuestra, de paso, nuestro llamado lista, ¿sí? ¿Cómo imaginarse en un mundo prebiótico? ¿Sí? Va a haber 3 preguntas, esa es la primera. De nuevo, ¿cómo imaginarse en un mundo prebiótico la aparición de una maquinaria para preparar la recepción de luz, de fotones, y luego fabricar, ¿sí?, moléculas nuevas? ¿Sí? Un mundo prebiótico, ¿en dónde vas? ¿Cómo imaginar un mundo prebiótico en donde la maquinaria se prepara para fabricar moléculas que tienen la capacidad de recibir luz y luego hacer fotosíntesis y fabricar, producir o obtener energía? ¿Sí? ¿Dónde quedaste, Darwin? ¿Ya escribiste el prebiótico, el mundo abiótico? Sí. Sí, es prebiótico, es abiótico, es abiogénico, es todo lo mismo, ¿sí? ¿Cómo imaginarse en un mundo prebiótico, un mundo abiogénico, un mundo donde todavía no estaban las células, cómo esa maquinaria se prepara para recibir, o sea, fabrica una maquinaria que va a tener la capacidad de captar luz y después fabricar energía? Eso es muy, o sea, hay 3 pasos metabólicos que son muy difíciles de imaginar actualmente, ¿sí? La fotosíntesis, la fosforilación oxidativa y el ciclo de Krebs, ¿sí? Son muy complejos, es decir, como algo, una maquinaria de ese tipo, llegó a ser tan inteligente, mire que estoy siendo teleológico, llegó a ser tan inteligente de fabricar toda esa maquinaria y luego hacer ecuaciones diferenciales y luego decir, yo me voy a ir de este pedazo de suelo y voy a irme a recorrer el universo. Porque es eso lo que hizo, ¿sí? Fue la fotosíntesis, la fosforilación oxidativa, el ciclo de Krebs, el que nos va a llevar por allá y no otra cosa, ¿sí? Las ecuaciones diferenciales, sí, esas aparecieron después del ciclo de Krebs, ¿ok?
Entonces, mire lo impresionante de eso. Definitivamente hay dos procesos. Uno en la participación de las mitocondrias, ¿sí? Que muy posiblemente hipotetizamos, como doña Lynn Margulis, viene de las bacterias. Son las que por excelencia posteriormente hicieron la fosforilación oxidativa. Antes de eso aparece la fotosíntesis. Pareciera increíble que algo, yo no sé si estoy exagerando, y los químicos, párenme en seco, díganme, no, profesor, no es así. ¿Sí? A mí me parece más difícil la fotosíntesis que la fosforilación oxidativa. Me parece difícil que un organismo prepare una maquinaria para tomar un fotón y luego ese fotón lo incorpora, ¿sí? Recuerden que la incorporación de ese fotón tiene que permitir el asocio del CO2 para fabricar glucosa. Y si esa glucosa ya está construida, ¿sí? De ahí se va a poder sacar el primer ATP, ¿sí? Necesario para ya ser viable. Ya tengo energía, listo. Ya tengo todo arreglado. Ahora sí soy célula. De ahí para adelante no habrá ningún problema. Fácil, ¿no? Sencillito. Millones de años tuvieron que depurar. Y entonces viene ese proceso de selección. Unos quedan y otros desaparecen. ¿Sí? Quedan muy pocas arqueas en general, comparativamente, pero también han desaparecido muchas bacterias. En síntesis, recuerden que han desaparecido más del 90% de los organismos terrestres, hoy 3.800 millones de años después. ¿Sí? No, todavía no le cojo el tiro a esto. Bueno, si esas bacterias, llamémoslas así, vivieron en el mar, no sabemos si en un momento dado estaban asociadas entre ellas o eran solitarias. Para eso en microbiología nosotros tenemos dos denominaciones. A los solitarios les llamamos planctónicos, ¿sí? A los solitarios les llamamos planctónicos. ¿Por qué? Porque son independientes, son solitarios. Pero esas bacterias en su exterior o esos microorganismos inicialmente en su exterior contenían moléculas que permitían asociarlas. Eso es muy importante porque la asociación da información. Desde el principio de ese desarrollo nosotros sabemos actualmente que debía haber medios de comunicación entre ellos. Uno de los que ya desde hace años vengo estudiando yo se llama quorum sensing. Es como el SETI de las bacterias, ¿sí? Mandan información y ellas responden. ¿Cuántos somos aquí? Somos 70. ¿Hay comida para cuántos? Hay para 50. Bueno, entonces mira a ver qué hacemos. Y así sucesivamente, ¿no? Esa información está codificada en el quorum sensing, que les dice cuántos hay acá y cuánta comida hay disponible. Porque en síntesis es eso, ¿no? Si no hay comida, ¿qué pasa? No hay viabilidad. Es una cosa increíble, ¿no? Internet me da todo. Este universo terrestre todavía está basado en comida, ¿sí? Y no puede salir de ahí. Usted no se puede escapar a eso, por más, ¿cómo es? Reflexión en los monasterios y yoga que haga, ¿sí? Creo que los máximos que han vivido son 20 días sin comer nada. Y ya después, chao. ¿Ok? No se puede, ¿sí? Siempre estaremos sujetos a ello, ¿sí? Entonces, el mundo planctónico seguramente fue el primero donde muchas células no estaban pegadas, no estaban adheridas, pero luego viene ese proceso donde era necesario pegarse, adherirse, ¿sí? Y antes de que aparecieran núcleos, parece ser importante que éstas se hayan asociado, que se hayan integrado, que se hayan pegado. En microbiología nosotros le decimos a eso floculado, ¿no? Y cuando nosotros hacemos cultivos de células individuales planctónicas, ¿sí? Entonces sabemos que entre ellas no se van a pegar, pero cuando hacemos cultivos de bacterias que se van a pegar, nosotros entonces hacemos floculaciones. Son dos medios que todavía existen y las floculaciones, las asociaciones son las que dieron
todos esos tejidos, ¿no? Aquí vemos entonces cómo esas células en un momento dado pueden pegarse, ¿sí? Pueden empezar a formar lo que estudiamos nosotros bastante actualmente, que se llama biofilm, ¿sí? Las células se pegan entre ellas. Por ejemplo, actualmente sabemos que producen sustancias para protegerlos. Esto es lo que nosotros lo conocemos actualmente como exopolisacáridos. Ahí forman una especie de pared y pueden pasar cientos de sustancias que vienen y van, allí mismo se excretan. Es decir, esto al mismo tiempo es un plato y es un sanitario. Las dos cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí se excreta, ¿sí? Pero también ahí se come, ¿no? Y a partir de ahí entonces ya podemos empezar a tener, miren, células asociadas. Esas células asociadas dan el desarrollo quizás en el tiempo a lo que conoceríamos posteriormente como tejidos, ¿no? Con el profesor Mario, yo recuerdo una vez un chévere que me interrumpió la clase porque él trabaja con vida marina, ¿no? Y entonces en la vida de mar hay plancton y hay benton, ¿no? Hay organismos y microorganismos de ambos que son individuales, que son solitarios, que son despegados, que no, ¿sí? Pero incluso hasta bien avanzado el mundo eucariota, hay organismos que siempre vivirán pegados y siempre estarán en asociación, desde peces, corales, etcétera. Será muy importante la asociación, ¿sí? De ahí que esa asociación inicia con la formación de esas estructuras que nosotros ya vimos, estromatolitos, ¿sí? Aquí podemos tener esponjas, hongos, corales, todos vegetativos, ¿no? No salen corriendo, acuérdense, ¿sí? Los primeros organismos terrestres fueron plantas, animales, plantas vegetales, plantas hongales, válgame el exabrupto, pero no salían corriendo ni caminando. Cuando eran solitarias, planctónicas sí, pero después les fue ventajoso pegarse, ¿sí? Entonces, ahí tenemos uno de los tipos de células que quizás son actualmente nuestra base para decir que quizás fue la primera, ¿sí? Les llamamos de manera clásica las cianobacterias, ¿sí? Para los botánicos son algas, esos no son algas, qué pena con los botánicos, ¿sí? Y ahí discrepo y pues bueno, los botánicos me pueden tirar por la ventana con toda razón, ¿sí? Porque para mí las cianobacterias simplemente son bacterias, eso sí, no, ahí no estoy diciendo mentiras, que no tienen producción de sustancias distintas a aquellas que desarrollan en la fotosíntesis, ¿no? Entonces, la fotosíntesis les llevará a producir la primera cantidad de ATP, y luego aparecerá un ciclo que lo llamamos el ciclo de Calvin, y ese ciclo de Calvin entonces ahora cuando entre, eso se le llama la fase oscura, cuando entre ese CO2 va a fabricar a partir de esos fotones glucosa. Ahí ya tiene entonces la primera, ¿sí?, molécula que le servirá de fuente energética. Esa glucosa entonces va a permitir ganar en un proceso que nosotros llamamos glucólisis 2 ATP. Listo, ya está fabricada la energía. Tengo energía disponible, ¿sí? Aquí hay una diagramación simple de algunas para que reconozcamos membrana, ¿sí? Vacuolas que son definitivamente muy grandes en las células que hacen fotosíntesis, allí almacenan, guardan, etc. Adelante. Por excelencia deben usar la Rubisco. Esa es, así como yo le llamo al ribosoma, al santo grial, la Rubisco es algo muy, muy parecido, es un punto clave en ese proceso de la toma de la luz, porque es quizás la primera enzima de la Tierra. La Rubisco permite que esos fotones unidos al CO2
prepare los elementos listos para el ciclo de Calvin. Es decir, si no hay Ruisco, no hay ciclo de Calvin. ¿Sí? Y sabemos que desde las bacterias que hacen fotosíntesis hasta las plantas, las orquídeas, que son las más recientes en nuestra escala evolutiva, todas utilizan la Ruisco, las algas, cianobacterias, ¿no? Por eso quizás llamaríamos a todo el mundo fotosintético vegetal. No, ahí hay un error tremendo. Esta es una bacteria que forma ese pseudotejido, ¿no? ¿Y quién ha comido espirulina? ¿Quién ha comido espirulina? No está de moda la espirulina. ¿Ah? No, no está de moda la espirulina. En pastillas, ¿en qué más? No, hay de todo. Ahora vayan a los centros comerciales y pregunten por espirulina. Y dicen, ve, allí venden. Allí. Todo el mundo sabe de espirulina. ¿Y eso qué es? Ah, eso es una alga, creo, algo así. Es una cianobacteria, ¿sí? Hay muchas clases de espirulinas, ¿sí? Recuerden, todas estas así forman estos pseudotejidos, como el nostoc y la espirulina, no son plantas, ¿sí? Y aquí tenemos esta super archi fortachona, es nuestro Superman de las cianobacterias, porque este Deinococcus resiste altas radiaciones, ¿sí? Magnéticas, es decir, es capaz de resistir rayos gamma, alfa y hasta delta, dependiendo de qué cantidad, ¿no? O sea, es una super bacteria que aguanta la radioactividad. Quizás la podríamos llevar a Europa. Bueno, a lo mejor, ¿no? ¿Y allá sobreviviría? Posiblemente, quién sabe. Bueno, entonces aquí están nuestros caballerísimos, nuestros estromatolitos, que ya los reconocemos muy bien, ¿sí? A ver, hay una cosa que es muy simpático. Podríamos pensar entonces que esa asociación aparece y que esa asociación solamente da a asociaciones de organismos fotosintéticos. No, ¿sí? En esta gama, ¿sí? En esta masa pueden existir muchos tipos de bacterias. Aquí vemos estos bacilos, pueden aparecer otras más pequeñas. Hay especies de asociación entre ellas, ¿sí? Por ejemplo, aquí se muestra una superficie como la celulosa. Obvio, la celulosa no existía todavía en esa época. Dijimos que es una de las moléculas más abundantes hoy en la Tierra, no en esa época, ¿sí? Entonces, este es experimental, pero aquellos que hemos trabajado con la formación de biofilms, nos damos cuenta que la superficie de anclaje, de fijación, es esencial, ¿no? Hasta el momento no entendemos, ¿sí? ¿Por qué se prefiere este tipo de material? Aquí ya hay unos restos grandísimos, ¿no? Y quizás estos estromatolitos son de muchísimos años después. Es decir, no se hagan ilusiones en pensar en que esto tiene 3.000 millones de años, no. ¿Sí? Pasó mucho tiempo para que esos estromatolitos siguieran allí y se anclaran en la arena, pero no estamos seguros todavía que ese primer anclaje de esos primeros microorganismos hayan sido en la arena, ¿no? Ahí, arriba a su derecha, es uno de los experimentos. Yo trabajo con una bacteria que se llama Pseudomonas aeruginosa, es una bacteria que causa muchos problemas en los hospitales, y uno de los problemas es que precisamente se pega, ¿sí? Actualmente sabemos que muchos de los problemas de cáncer de los heredados por bacterias, por ejemplo, como E. coli, es por la asociación entre ellas, ¿no? Entonces parece que los biofilm, en E. coli nosotros les llamamos quistes. Entonces cuando nos aparecen quistes en el intestino es porque se formó una asociación, un biofilm entre ellas, y ese biofilm los va a proteger del medio. Es ventajoso el biofilm. ¿Por qué? Porque forma una caparazón, sobrevive al medio, puede que en el medio agreguen ácidos, puede que en el medio agreguen bases, puede que en el medio agreguen calor, agreguen frío, y eso le da cierta manera de protección. Este es de otro tipo, chicos, mírenlos. Aquí tenemos otro tipo de estromatolitos. Estos no están
seguramente pegados, y parece ser que era una masa mucho más grande, es decir, la erosión ha hecho daño y mella, primero porque están en el mar, y segundo porque los movimientos de mar, los maremotos, etcétera, acaban con ellos. Bueno, no vamos a hacer una clase taxonómica de cianobacterias, ni más ni menos, pero la idea es que la gran variabilidad de ellas ha llevado a que desarrollen todo lo que conocemos actualmente que hace fotosíntesis. Entonces, muy posiblemente las cianobacterias son los ancestros de lo que conocemos actualmente como algas. También serán los ancestros de lo que conocemos actualmente como plantas. Todas ellas realizan fotosíntesis. Para todas ellas, es decir, el cloroplasto, que prácticamente era el mismo en el inicio, ¿sí? La misma bacteria, era un cloroplasto completo, ¿sí? Como lo mencionamos igualmente para las mitocondrias. Las bacterias entonces inicialmente eran una mitocondria. En la hipótesis de la endosimbiosis de doña Lynn Margulis, aceptamos que una de esas bacterias pasó a ser el cloroplasto y otra de esas bacterias pasó a ser la mitocondria. Bueno, entonces viene ese cambio trascendental. Ya las cianobacterias se han tomado todo el espacio, ¿sí? Y se va a dar ese quiebre, ese momento en donde definitivamente ya no más CO2, vamos a hablar mucho de CO2, ¿sí? Pero calculamos, ¿sí? Si nosotros hablamos de que el mundo RNA, pónganle cuidado, el mundo RNA puede haber sido aproximadamente 300 millones de años, ¿sí? Eso en la primera era geológica, pues es relativamente unos cuantos días, ¿no? 300 millones de años. Eso es en el Jadeano, ni siquiera todavía ha aparecido la primera célula, ¿sí? Y posteriormente, entonces, empieza un segundo mundo, asociación de proteínas y ácidos nucleicos, que se calcula que fue un poco incluso más corto, pudo haber sido 200 millones de años. Allá tenemos 500 millones de años. Nosotros hablamos que el primer Luca aparece, ¿sí? Hace 3.800 millones de años. Si contamos, entonces pasan 1.200 millones de años hasta acá. O sea, 1.200 millones de años, ¿sí? En que no había ni rastro de algo respirable, como le llamamos, con algo de oxígeno. Todo eso fue para organismos que no necesitaban eso para nada. Al aparecer posteriormente el oxígeno, hay un quiebre importantísimo en los procesos de desarrollo de esos LUCA, ¿sí? El desarrollo entonces que se va a dar allí es de una gran competencia, ¿sí? Es decir, ya hay oxígeno, algunas bacterias empezarán a cambiar. Ojo que hemos dicho que quizás los primeros organismos sean cianobacterias por la fotosíntesis, pero puede haber organismos que ya estaban y que hacían quimiosíntesis. ¿Recuerdan la charla del profesor Jorge cuando hablábamos de quimiosíntesis? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan el libro que les recomendó? ¿Sí se acuerdan? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda de ese libro que recomendó Jorge? ¿Sí? Hablábamos de un mundo oscuro, un mundo donde quizás allá las bacterias no necesitaban luz y sacaban energía ¿de dónde? De los compuestos químicos que estaban alrededor. De ahí fabricaban comida. Sí. ¿Necesitaban la luz? No propiamente. Pero en la oscuridad se puede dar la luz, chicos. A ver, los químicos, los físicos. ¿En medio de la oscuridad se puede fabricar luz? De muchas formas, de muchísimas maneras, ¿sí? Se puede hacer reaccionar cantidad de moléculas y allí puede aparecer la luz. Entonces, definitivamente, ese cambio, ¿sí? Esa gran oxidación, ¿sí? Permitió, a ver, tengo que ponerme aquí sí las gafas porque allá arriba no los veo. Entonces, aquí nosotros estamos en esas dos grandes eras. Miren que es casi el momento. Ah, esto ya se acabó. Ah, no, aquí está.
es casi el momento en donde, es decir, es el tiempo larguísimo, el proterozoico, ¿sí? Y el arcaico, ¿sí? Aquí está el jadeano, aquí no ha aparecido todavía la vida. Y aquí empieza a aparecer Luca, ¿sí? Y aquí empieza a diversificarse. O sea, que los quimiosintéticos o los fotosintéticos estaban aquí. Aquí no podemos decir que todavía haya bacterias, aunque don Cavalier y Smith dice que sí, que quizás puede haber aparecido un primer organismo aquí, ¿sí? Para diversificarse. Pero ya en el proterozoico se da todo ese gran desarrollo, ¿sí? Todo ese gran desarrollo se da de aquí hacia arriba, ¿sí? Hasta, bueno, faltando 1000 años para el tiempo que llevamos ahora. O sea, ha sido muchísimo más largo el tiempo de desarrollo de los primeros organismos hasta hoy que esas grandes diversificaciones que hubieron posteriormente en el Triásico y hasta ahora, ¿no? Es increíble, pero fue muchísimo más el tiempo gastado para formar las células que conocemos actualmente que pues las posteriores. Miren que la escala es muy chiquitita. Ah, ¿sí ya se acabó? No, todavía existe. Véanlo acá, ¿no? Aquí están toda la gran diversidad de todo lo que les va a hablar la profe Cristina hasta actualmente, ¿sí? Definitivamente en esos primeros momentos no había suelo, no había nada, había solo mar, ¿sí? ¿Y qué tamaño tendría ese mar? ¿Qué grosor? Calculen ustedes. Segunda pregunta, ¿qué tan profundo podía haber sido ese mar? Porque ya pasamos entonces, el jadeano, ¿sí? Y van a empezar a emerger los pedazos de suelo, ¿sí? Porque todavía no había continentes. Era todo un mar, ¿sí? Entonces, si yo lo reparto a la Tierra, es decir, mire que quizás es la misma cantidad de agua que tenemos actualmente. Si es la misma cantidad de agua que tenemos actualmente, ¿qué pasó allá adentro para que esto se inflara, no? Es decir, bueno, me quiero salir de ahí y voy a expandirme y voy a formar un continente. Eso tuvo que haber hecho geológicamente la Tierra, porque todo estaba cubierto de agua. Ah, listo, ahí vamos. Entonces, ¿qué pudo haber pasado para que los continentes emergieran? ¿Sí? Se supone que es el mismo volumen. ¿Y qué espesor tendría el mar? ¿Sí? Calculemos con que hay la misma cantidad de agua, que la cantidad de agua terrestre no ha variado, que es la misma, ¿sí? Que tenemos la misma cantidad de agua. Entonces, claro, tuvo que haber sucedido algo increíble porque la Tierra ha seguido saliendo y sigue saliendo, ¿sí? ¿Sabían ustedes que el Himalaya todavía no tiene la altura esperada que tendrá en el futuro? Los Andes llegarán a ser mucho más altos de lo que tenemos ahora, ¿sí? Y las zonas profundas van a seguir bajando, ¿sí? ¿Qué está pasando ahí en el interior? Bueno, este primer continente que aparece es Válvara, ¿sí? Es lo que consideramos como el primer pedazo de tierra. Parece que ha sido también esencial para que la vida, ¿sí? Empiece a aprovechar porque, pues, aquí ya aparecen las primeras costas, ¿sí? Y Válvara, entonces, que no tiene todavía rastros de algo parecido, ¿sí? Sí se han encontrado restos de esos lugares que pudieron haber existido y se han datado con carbono 14 y otras técnicas. Un pedazo de eso se sabe actualmente que está en el sur de África y otro está en el este de Australia, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se mueve todo eso, ¿sí? Porque son 3.800 millones de años donde Válvara va a seguir viajando, va a seguir moviéndose. No se sabe por qué todo estaba hacia el sur. Yo no he entendido por qué. Tendría que preguntarle a los geólogos. Pero siempre han colocado todo hacia el sur. No sé por qué razón, ¿sí? Entonces, vuelve y juega, ¿sí?
traigamos nuestra membrana, nuestro hidrógeno y nuestro oxígeno, ¿no? Los magos de la fabricación de ATP. ¿Por qué los magos? Porque esto que le llamamos la fuerza proton motriz son los responsables de la fabricación de ATP. La fuerza proton motriz, ¿sí?, es la que va a permitir, ¿sí? Eso es un sifón. Y ese sifón entonces va a hacer que entre, ¿sí?, algunos iones, que entre el hidrógeno, ¿sí?, que entre el sodio, y esta máquina entonces va a fabricar ATP. Ese proceso se va a empezar a enriquecer mucho más con la participación del oxígeno. Pasan los años, ¿sí?, y Bárbara ya empieza, digamos, a moverse. Parece ser que migra más hacia el norte, ¿sí? Ya hablamos de 3.1, ¿sí? Ya pasaron aproximadamente 700 millones de años, 600 millones de años. Y Ur es nuestro siguiente continente, ¿no? Parece que no hay mucho cambio entre Bárbara y Ur, pero el desplazamiento es, digamos, la prueba de que no permanece en el mismo lugar. En sí, aquí ya empezamos a tener evidencia de lo que dice don Cavalier-Smith de las eubacterias. 3.5 millones de años, ¿sí? Las eubacterias entonces empiezan a tomar lugar muy posiblemente en el mar. No van a salir todavía hacia los continentes. No lo sabemos, ¿sí? Quizás sí, quizás no, ¿sí? Quizás ese favorecimiento de la aparición de este pedazo de suelo permitió el desarrollo de algunas bacterias cerca a la costa, ¿sí? Los quimiotrófos, esos organismos que no van a aprovechar de ninguna manera la luz, se desarrollaron en otros lados, pero este continente, ¿qué debió haber tenido en gran cantidad? Para no decirles qué debió haber tenido en gran cantidad. Si eso se seguía moviendo. No es biológico, es geológico. ¿Qué es? Volcanes. Aquí empezamos, es decir, la concentración de volcanes en estos puntos, ¿sí?, empiezan a ganar masa, es decir, la Tierra empieza a botar todo lo que tiene en su interior y va fabricando las primeras islas que luego terminarán siendo Bárbara y después Ur. Entonces hay una actividad enorme y esta atmósfera está lleno de muchos compuestos de azufre, muchísimos, lo que hará que esa condición atmosférica pues no sea tan simple y no permita desarrollar todos los tipos de metabolismos posibles. Luego pasan, miren, ya pasamos la barrera, nuevamente 600 millones de años, 2 veces en el tiempo lo que duran el mundo RNA o el mundo RNA proteínas, ¿sí? Casi lo mismo, ¿sí?, en tiempo. Y aparece Kenorland, ¿sí?, que es un continente ya mucho más grande, pero que tiene subdivisiones. En esta no coloco algunas partes, vamos a ver que en los siguientes vamos a ver a qué corresponde, ¿sí? Pero acuérdense, aquí teníamos bacterias, ¿sí? Y aparecen las siguientes, ¿sí? Las glicobacterias. Glico hace referencia a qué? A ver, los químicos. Chicos, glico hace referencia a qué? Azúcar, glúcidos, glucosa, ¿sí? Están asociados. Y es que seguramente ya había muchos compuestos o polisacáridos quizás, monosacáridos, que hacían parte de la membrana, ¿sí? Y esas azúcares son maravillosas porque permiten adherirse, ¿sí? Tienen esa tremenda propiedad combinada con el agua. De hecho, nosotros utilizamos esos mecanismos en nuestro sistema inmune para reconocer,
células que son amigas y células que son enemigas. Utilizamos glicósidos, ¿sí?, en nuestro sistema inmune. Y desde ya esa época, las glicobacterias tenían el desarrollo no solo de almacenar glucósidos en cantidades importantes, sino de disponerlos también hacia las membranas. Son compuestos polares que permiten igualmente atrapar otros compuestos. Lo que quiere decir que este mundo, ¿sí?, que en Orland ya empezaba a tener una gran diversidad. Nuevamente, no sé, y no podemos decir todavía si estaban aquí o estaban acá. En alguno de los dos sitios muy seguramente, o quizás en los dos, quizás en ambos. ¿Sí? Bien, aquí tenemos este que me encanta el nombre, porque, bueno, los gringos le dicen Columbia, ¿sí? Otros le llaman Nuna, ¿sí? Y ya es un mucho mejor establecido continente. Miren que Norland y Nuna no tienen parecidos, ¿sí? Todavía la geología no es que se las sepa todas y nos cuente la historia de lo que no ha visto, ¿sí? Porque si a la astrobiología le pasa lo mismo que a la geología, ambos tienen que imaginarse qué pasó. La geología para atrás, la astrobiología para adelante, ¿sí? Y ahí está la gran diferencia de esas dos ciencias, ¿sí? Por eso casi que es una necesidad de que la astrobiología haya tenido que aparecer, porque teníamos solo explicaciones hacia atrás, pero tampoco tenemos explicaciones hacia adelante muy claramente. La física se encargaba mucho de eso. Entonces, aquí hay cálculos de ese Nuna, ¿sí?, donde miren dónde está la Amazonía, ¿sí? Parece ser uno de los puntos mejor conservados con Siberia. Aquí está la Laurentia, aquí está pedacitos de Siberia, ¿sí?, que son dos regiones muy antiguas en la Tierra, ¿no? Lo que se le llama la explanada de Sudamérica, todo lo que es Brasil, la canadiense y la rusa, son de las regiones más antiguas, pero no son tan antiguas como Ur y Bálvara, ¿no? Son mucho más recientes. Aquí tenemos el subcontinente indio, ¿sí? Y, bueno, este pedazo yo creo que le interesa mucho todavía a Trump. Mira lo viejo que es. Ese pedacito le interesa mucho. Aquí tenemos a China, ¿sí? Y aquí tenemos la Antártida, ¿no? Miren cómo está repartido Columbia con respecto a Kernorland, y aunque es más antiguo, pues digamos, no hay consenso entre uno y otro. Este es de Roger y Santos, en el 2002, ¿no? Kernorland hipotetiza más ya la separación de estos, ¿no? Ahí todavía no han aparecido ni siquiera nuestros continentes, ¿no? Lo que conocemos hoy no estaba todavía. Y bueno, ¿cómo vamos con ellas? Posibacterias, ¿no? Miren en el tiempo, más o menos 1.6 millones de años, ¿sí? 1.6 millones de años, ya las membranas de las bacterias han cambiado, ya realizan por completo fosforilación oxidativa. Ya la atmósfera de la Tierra está llena en gran cantidad de oxígeno. Entonces miremos ese paso a paso de ese proceso, de cómo ese oxígeno empieza a aumentar, ¿sí? Ahí vemos 3.8 millones de años, ese oxígeno va a empezar a aparecer, y a medida que llegamos a los 2.000 millones de años, empieza a aumentar. Viene una época en que es muy constante, es decir, los siguientes 2.000 millones de años permanece a unos niveles constantes sin hacer cambios bruscos. Entonces, en el primero, nada de oxígeno, no tenemos nada de oxígeno, ¿ok? Cero oxígeno, por lo menos aprovechable, de manera molecular, no estaba allí. Luego pasan ya hace 3.500 millones de años, y empieza entonces, ahora sí, a producirse esa cantidad importante de oxígeno. Sigue aumentando, ¿sí? Aumenta un poco,
pero permanece constante 1.000 millones de años. Todavía no aprovechable para ningún ser humano, ni su perro, ni su gato, ni nada. ¿Sí? En ese mundo todavía, ¿sí? Es muy interesante porque aquí vamos a empezar a hipotetizar los exoplanetas, ¿en qué etapa están? ¿Sí? ¿Están en el precámbrico? ¿Están en el triásico? Vamos a ver, ¿sí? Y luego, sí, luego pasa en este momento una tremenda explosión de oxígeno. Esa tremenda explosión de oxígeno, entonces va a marcar una diferencia. Miren que es tan grande que se da un aumento, ¿sí? Sin igual, ¿no? O sea, hubo un momento en donde había más oxígeno del que conocemos actualmente, ¿sí? Nos ahogaría a nosotros, ¿sí? No nos dejaría respirar, efectivamente. O más bien respiraríamos demasiado, quizás, ¿sí? Pero el precámbrico ha sido lo más largo que ha existido en esta Tierra, ¿sí? Por era geológica. Ha durado mucho, mucho más tiempo, ¿sí? Y las etapas posteriores de la mayor diversidad que conocemos han sido mucho más cortas. Muchísimo, muchísimo más cortas. Pregunta. ¿En cuál? Si no, aquí empieza a aparecer, míralo. No, no se necesita oxígeno para que haya fotosíntesis. No necesitas oxígeno para hacer fotosíntesis. Fueron las plantas que fabricaron o las fotosintéticas las que empezaron a escupir el oxígeno para la atmósfera. Ellas no necesitaban el oxígeno. ¿Sí? De ahí la hipótesis importante de que son las cianobacterias las que llenaron la atmósfera de oxígeno. El oxígeno no se necesitaba para que la vida apareciera en la Tierra. Nunca se necesitó. ¿Sí? Clave eso. ¿Listo? ¿Pregunta? Bueno, es que esto es un punto de quiebre, ¿sí? En este momento, como dice allí, el oxígeno aumentó en la atmósfera. La línea roja y verde representan ese rango, ¿no? Es decir, ni es este ni es este. Más o menos está ahí medio establecido. Mientras que el tiempo se mide pues en la escala de millones de años, gigaaños, ¿sí? La etapa 1, ¿sí? Aquí no hay nada de oxígeno, ¿no? Y las evidencias, ¿sí? Que muestran aquí, pues obviamente son los restos geológicos que permiten encontrar. Si pudo haberse encontrado algo de oxígeno allí y está almacenado en las rocas, ¿de dónde vino ese oxígeno? Todo el oxígeno sería biológico, todo el oxígeno que se puede fabricar molecular tiene que ser de tipo biológico. Podríamos sintetizar moléculas de oxígeno de no origen biológico. Hay otras vías, ¿sí? Entonces hemos encontrado algunas pequeñas evidencias de algunas pequeñas cantidades de oxígeno molecular almacenado en esas rocas, ¿sí? Pero no en cantidades apreciables, ¿sí? Entonces esto se hace por espectrometría de masa, que determina qué cantidades en trillones, ¿sí? Por millón, en partes por trillones, ¿sí? Del sustrato, que determinan que puede haber pequeñas cantidades de moléculas de oxígeno allí. Eso no permite hipotetizar inmediatamente que sí, que allí había oxígeno y que fue fabricado. Lo que sí estamos seguros es que este sí fue fabricado por nuestras primeras cianobacterias. Adelante. Vale, entonces, aquí vamos a ver enseguida que hay condiciones que empiezan, todo lo que le empieza a pasar a la Tierra geológicamente con relación a los organismos va a hacer que cambie su atmósfera y quizás la actividad terrestre. Hay islas en la Tierra que no son formadas por la geología. Hay islas en la Tierra que son formadas por vida. Todo el arrecife de coral australiano, todas esas islas son biológicas. Son biológicas, no las hizo ninguna placa tectónica, ¿sí? Esas islas aparecieron gracias a la vida, ¿sí? Pero hay otros hechos, ¿sí? Que lo demuestran. Entonces, vamos a ver, hay glaciaciones, ¿sí?
hay cambios de concentración y hay desapariciones, ¿sí? Hay catástrofes de aquí para adelante, muchas. ¿Cómo pudo haberlas aquí? Claro, ¿qué gran catástrofe le pasó a la Tierra para tener agua? ¿Sí? Gran cantidad, hipotetizamos que gran cantidad de cometas trajeron ¿qué? Agua, ¿no? Algunos dicen, no, no es así, se pudo haber formado en la Tierra. Ok. Bueno, hay que conocer mucho de química para decir de dónde puede aparecer esa agua. No tengo todos los elementos para decir que solamente con hidrógeno y un poco de oxígeno, ya una electrólisis inversa ya me va a fabricar agua, ¿sí? Se necesita otro tipo de condiciones para que aparezca el agua en el universo, al parecer. Y no sería tan sencillo fabricar agua en la Tierra a esa cantidad, ¿sí? Entonces, el jadeano no tiene de ninguna manera vida, mientras que el arqueano y el proterozoico, pues son las dos grandes eras más largas de la Tierra que tienen vida. Esas son de las más importantes para la vida y allí ellas desarrollan pues toda la gran diversidad de Luca. Pero nuevamente, no lo olvidemos, la atmósfera inicial no tenía oxígeno, era CO2, ¿sí? Pero más que, el CO2 era aprovechable. ¿Estaban cantidades importantes? No, o sea, las primeras cianobacterias debieron haber sacado la energía, ¿sí? Seguramente estaba disuelto en el mar. El mar tiene que haberse movido muchísimo para poder desde la atmósfera tragarse esa poca cantidad, o había muy poco en la atmósfera, ¿sí? Pero de ahí, casi un milagro, ¿no? De ahí salió la vida. O sea, de la poca cantidad de CO2 que había en el agua o en la atmósfera, surge la vida, ¿sí? No había aire, si así lo queremos saber. No había modo de que la vida apareciera de manera cómoda, y es este caballero uno de los responsables de la aparición de la vida en la Tierra, ¿sí? En esa escala, ya lo habíamos visto, recuerdan que nosotros dijimos, ese tiempo es solamente esto, ¿sí? Y miren cómo está de reducido, ¿no? Yo siempre le he llamado esto en biología la tendencia, ¿sí? Es terriblemente tendencioso. Es un pedacito de esto que se expandió, ¿sí? Pero esto son 2.800 millones de años. Es demasiado largo. Y fue de un mundo unicelular, quizás, de pronto planctónico, ¿sí? Pero solamente habían organismos tan sencillos que no todavía avisoraban toda esta tremenda diversidad, plantas, invertebrados, animales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aparece, ¿sí? Más o menos ya en forma, hace 1.200 millones de años, esta vía grandiosa. Es decir, podíamos sacar ATP de la fotosíntesis o de la quimiosíntesis. Fabricamos escasamente 2 moléculas de ATP y la fosforilación oxidativa, ¿sí? Nos da el paso a fabricar ATP en cantidades grandes, ¿no? Hasta 38 moléculas, ¿sí? Por masa, ¿no? Pasamos de 2 a 38 en las bacterias. Lo que quiere decir que esta vía, la fosforilación oxidativa, el oxígeno, permitió una explosión terrestre maravillosa, una explosión pues, que nos llevó obviamente a plantear el cambio, y a ese momento le llamamos la gran oxidación, ¿sí? El oxígeno entonces se apoderó de la atmósfera terrestre, el aumento de él hizo un cambio tremendo y los azufres que estaban en la atmósfera, las moléculas de azufre, fueron compitiendo, fueron reemplazadas, pasaron del manto al interior y bueno, todavía los tenemos en los volcanes, todavía están en la Tierra, pero fue este caballero el que se lo tomó todo, ¿sí? El oxígeno entonces cambió esa condición terrestre, ¿sí? Y los continentes entonces siguieron su transformación. Este es el planeta del movimiento, ¿no? Es decir, se mueve el interior de la Tierra, se mueven los mares, se mueve la atmósfera, y la vida pues tenía que aprender eso, ¿no?
Aquí está un poco más ancho, ¿no? El arqueano, ¿sí? Y el paleozoico. Todo esto es el proterozoico, miren. Solamente los últimos 500 millones de años es lo que tenemos de lo conocido hoy. Plantas, ¿sí? Animales, todo eso que pasó. Ya han pasado aquí contadas, ¿sí? 2 glaciaciones. Y se supone que de aquí para adelante pasan 2 glaciaciones más. Lo que quiere decir que nuevamente los cambios en el precámbrico, ¿sí? Y luego las siguientes fases que pasan por 3 glaciaciones posteriormente, pues hacen un cambio tremendamente enorme. Aquí está Nuna, aquí está Rodinia, los 2 continentes. Ur y los demás, Válvara, se quedaron muy atrás, ¿sí? Ya empieza a haber también un movimiento y transformación en la formación de continentes, ¿sí? En este artículo vamos a ver que las cianobacterias entonces, que era más un aspecto imaginario, una hipótesis teórica, ya empiezan a dejarnos evidencias fósiles, ¿no? Nosotros hace 20 o 30 años ni siquiera nos soñábamos en encontrar fósiles bacterianos. Ya empezamos a encontrar en los últimos 20 años fósiles y hemos encontrado fósiles de cianobacterias en las rocas, ¿no? Imagínense ustedes, es sacar de las rocas, ¿sí? Muestras y que quede algún resto de ellas para poder decir esto es cianobacteria, ¿no? ¿Por qué fue que borramos de la hipótesis ese bacilo, esa especie de bacteria alargada que aparentemente habíamos encontrado en un meteorito de Marte? ¿Por qué? ¿Por qué fue que dijimos que no, eso no está vivo? ¿Y por qué decimos que este sí? ¿Por qué creen? Última pregunta. Última pregunta. ¿Sí? Porque en el meteorito caído de Marte, ¿sí? Esa estructura bacilácea alargada que se parece a una bacteria, no es una bacteria, y porque entonces sí podemos decir que estos sí son bacterias de hace 1.100 millones de años, ¿sí? No vamos todavía hasta el 3.800, ni en sueño, ¿sí? No vayan a creer que vamos a encontrar restos fósiles de cianobacterias de 3.800 millones de años o 3.000 millones de años. Va a ser difícil todavía, ¿sí? No tenemos esa capacidad, ¿sí? Pero las formaciones, es decir, lo que tenemos actualmente nos permite hacer unos símiles. ¿A qué se le parecería a usted esto? Claro, ¿por qué descartamos en el meteorito marciano la estructura alargada como una bacteria, ¿sí? Y valoramos estos como bacterias, como cianobacterias? En realidad son 2 pedazos de rocas iguales. Entonces, ¿por qué dijimos que esa no y esta sí? Porque son 2 pedazos de roca y se parecen, son alargados, y entonces decimos, listo, esta sí, esta es una cianobacteria. Bueno, en este caso hay una asociación tremenda, ¿sí? A dónde creció, qué tiene a su alrededor, ¿sí? Porque ya en esta época, ¿sí? Ya habían otros tipos de organismos que los podían acompañar. Entonces, ¿dónde podían estar las cianobacterias? Pegadas, como los estromatolitos, acompañando otro tipo de restos orgánicos o incluso haciendo parte de un organismo más grande, ¿sí? Cuando ustedes miran las ballenas, lo hermosas cuando salen, eso es un mar de organismos tremendos. Nomás la piel externa lleva millones de diatomeas. ¿Qué será una diatomea? ¿Qué será una diatomea? ¿Dónde están los biólogos? ¿Hoy no vinieron biólogos? Es una alga, exacto. Una diatomea es una alga. Y esa diatomea tiene por fuera una caparazón. Las ballenas tienen millones de... Sí. Ahora, ¿cuántas bacterias tiene usted en su sistema digestivo? 10 veces más bacterias que todas sus células. 10 veces más contado. Y se ha hecho por microbioma. Así que, bueno, estos restos fósiles ya empiezan a tener importancia
Y muy seguramente debe haber algún resto de tipo de molécula que permita hacer un seguimiento, ¿sí? Un depistage, como le dice uno en francés, de la presencia de algún compuesto orgánico biológico, de origen biológico, ¿sí? En el meteorito de Marte encontramos acompañado o en la estructura algún resto biológico. ¿Cierto que no? No lo encontramos. Ahí no había nada que... Solo quedaba la forma, ¿sí? Lo que quiere decir que la hipótesis se caía muy fácilmente. Bueno, la dejaron caer, ¿no? Miren que el wow de SETI todavía sigue vivo. Yo no sé cómo. Sí, yo digo, los astrónomos son unos machos. Sí, no dejar caer esa carreta. Impresionante, me parece, pues sí. Hay experimentos en biología que se caen y duran años, ¿sí? Y esto es una onda de 72 segundos que ha escrito yo no sé cuántos artículos, ¿sí? Eso es maravilloso. ¿Ah? Ganarse la vida de esa forma tan genial me parece estupendo. Bueno, pero aquí tenemos otros restos, ¿sí? Ya mucho más grandes, mucho más consolidados, que permiten entonces ya sospechar de que quizás, ¿sí? Miren, casi 1.000 millones de años, ¿no? 1.000 millones de años. Tenemos el H, ¿sí? Que puede ser verde, bueno, eso puede ser por tendencia. Ahí no hay cloroplastos ya, no vayan a imaginar que son cloroplastos. Entonces miren los tiempos, ¿sí? Y en donde empezamos, estos son mucho más viejos y donde se han encontrado restos fósiles de los que quizás a futuro podremos estar sacando, mire, arqueano proterozoico. Esto es de 2.000 millones de años hacia atrás, ¿sí? Y ahí podemos encontrar los primeros restos fósiles terrestres de esa época. No van a pensar que ahí vamos a encontrar dinosaurios ni cosas por el estilo. Es que en esa época ni siquiera habían aparecido, ¿sí? Ni siquiera habían aparecido los primeros tejidos. Entonces no podíamos decir, ya la vida estuvo. Pues necesitamos las evidencias, ¿sí? Y ya en las primeras sospechas, ¿sí? De los cuales todavía, al parecer, se encuentran restos fósiles, hay acompañados moléculas biológicas, ¿sí? ¿De qué tipo? Bueno, la lista va a ser muy, muy larga. No vayan a creer que encontramos ADN ahí. No, para nada. Ese no lo vamos a encontrar allí acompañado. Aquí me tengo que poner las gafas. Y es un artículo que me tocó exponer hace como 1 año y medio, porque ya encontramos muestras de aproximadamente 2 billones de años, ¿sí? Con ADN, ¿sí? Y aquí está la foto. Aquí está la foto, ¿sí? Esas rocas se sacaron en el norte de Sudáfrica, sur de África, por supuesto. Se hizo ensayos. Al parecer estos son bacilos, ¿sí? No sabría decir si están vivos, no. Son muestras que han permanecido allí, ¿sí? En un estado de quiescencia. No podría decir que es criptobiosis. Vamos a definir criptobiosis la semana entrante, pero sería maravilloso poder decir, sacaron esas bacterias de 2.000 millones de años y crecieron. Bueno, eso sería un sueño, ¿no? Simplemente están los restos fósiles y aparecen ácidos nucleicos allí, ¿sí? No sé en qué condiciones intactos. De ninguna manera pensar que hayan cadenas de ADN. No, hay nucleótidos de oxirribonucleótidos, ¿sí? De oxirribonucleótidos, ¿sí? No vayamos a pensar que hay cadenas de ADN, ¿sí? Pero bueno, la vida ha sido muy, muy exitosa en la Tierra, ¿sí? Y a pesar de que logra pasar casi 1.200, 1.300 millones de años en la Tierra, se produce entonces una primera extinción en masa, ¿sí? Si quiere ponga ya una última frase, dígame qué pudo haber pasado en ese momento. Todavía no sabemos, ¿no? A ver, los astrónomos,
Ellos tienen teorías más fáciles para unos. Para los biólogos es más difícil. Los químicos, ¿qué van a decir? ¿Sí? Y los matemáticos, a ver, los estadísticos, a ver, ¿qué pudo haber pasado allí? A ver. ¿Mm? Fácil, un volcán, ¿sí? Una superonda de rayos gamma que nos llegó de una supernova y ¡fua! Una cara recibió la radiación y la otra cara no. Bueno, fácil, ¿no? Chévere, bacano. Estas explicaciones me encantan. Pero bueno, esa fue nuestra primera extinción. Esa fue una de las primeras pruebas para la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque definitivamente si vamos a ir a algún planeta, decir, wow, pero esto está maravilloso, aquí pudo haber habido vida y desapareció todo. ¿Qué le pasó? Es lo que hacemos con Marte todo el tiempo, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Pero por qué se acabó la vida? No entiendo. ¿Había todos los elementos necesarios? Vaya, ¿sí? Es que el asunto de la vida tiene esas terribles pruebas, ¿sí? No es como yo salgo hoy, llego a la casa, la semana entrante no sé si estaré. Así es, ¿no? No es tan sencillo ni tan fácil pensar, no, eso está garantizado, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, aquí aparece Rodinia, ya ha pasado mucho tiempo, y ya la cosa, después de la primera separación, miren, ya tenemos la Amazonía mucho más grande, Laurentia, que es prácticamente el pedazo que va a conformar el continente más grande, ¿sí? Aquí está África, un pedazo del Congo, India, que va a viajar, mire, esto se va a mover hasta allá y esto va a bajar. Miren las vueltas que va a dar, ¿sí? Y aquí está Groenlandia, mire dónde estaba, ¿sí? Y mire dónde estaba en la Antártida. O sea, esto se dio la vuelta así. Esto lleva bailando. Por algo nos gusta bailar, diría yo. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos esos organismos que se desarrollarán en forma ya en esa época, ¿no? Eucariotas y arqueobacterias. Los otros vienen de atrás, ¿no? Todas las clases de bacterias, los nequibacterias, los oeobacterias, los glicobacterias, todos van perdiendo líneas, pero van sobreviviendo en el tiempo. Y aquí está nuestro último, Pangea. Ahora sí, wow, se terminaron los problemas, ya. Listo los continentes, ya podemos hacer autopistas y construir puentes y se acabaron los problemas. ¿Se acabaron los problemas? ¿Seguro? No, aparece Trump. No, mentiras. No, simplemente la cosa no termina ahí, ¿sí? Los continentes entonces ya, digamos, empiezan a aparecer a lo que conocemos hoy. Pangea ya tiene, digamos, unos momentos muy, muy claros y ya esto se empieza a llenar. Así, plantas y otros empiezan a llenar. Bueno, ojo que yo no voy hasta allá, no puedo seguir para adelante porque de eso les hablará un poco la profe Cristina, cómo todos estos empiezan a poblarse y por eso entonces encontramos monitos en Sudáfrica y en África, y por qué no encontramos Homo sapiens en Sudamérica. Sí, él migró y después fue capaz de pasar por el estrecho de, etcétera, ¿no? Entonces, ese desarrollo del planeta a nivel geológico, pues da lo que conocemos como los primeros continentes o los famosos 5 continentes que finalmente tenemos a la fecha. ¿Qué va a pasar con ellos a futuro? No sabemos. Pero si hacemos una historia cercana, por ejemplo, ¿sí? Vamos a invitar a Mario la semana entrante a que nos hable un poquito de la Antártida, ¿sí? Esto, por ejemplo, es solamente de hace 15 millones de años, la semana pasada, ¿sí? 15 millones de años, eso es la semana pasada, ¿cierto? Esto es muy cerquita. Estamos hablando de 3.800 millones de años. 15 a 3.800, eso es la semana pasada. Entonces, vamos a mirar que allá en ese monstruo de pedazo de hielo, de agua dulce, ¿sí? Allá debajo tiene un mar, un lago atrapado, ¿sí? Que se llama Vostok. Bueno, no es el único encontrado. Ya hemos encontrado aproximadamente 25, ¿sí? Pero el más grande sí es el lago Vostok, ¿sí? Y el lago Vostok, si lo miramos de perfil, de corte, pues porque ya los rusos han metido máquinas y han tratado de contaminar esa cosa, ¿sí? Olvidando
que lo que se meta allá pues va a afectar toda la flora y fauna que haya allá, o microfauna, ¿sí? El grosor de este hielo es como la tercera parte del grosor del hielo que podremos encontrar en Europa, aproximadamente, ¿no? Ya pueden ser hasta 12 kilómetros hasta abajo, ¿sí? No tenemos todavía algo que perfore toda esa cantidad, ¿no? En hielo, ¿sí? ¿O sí? ¿Tenemos una perforadora de 12 kilómetros? ¿A cuánto? ¿A cuánto hemos llegado en profundidad? Sí, ajá. Bueno, total, estos son solamente, se puede con la tecnología terrestre abrirle hueco, ¿no? Es decir, solamente 4 kilómetros, ¿no? Dos y algo de millas, ¿sí? Europa no lo vamos a tener así tan fácilmente. Se supone que va a ser un mar parecido a este, ¿no? Si aquí hay organismos, quizás puede que haya organismos de esas épocas, de hace 2.500 millones de años, todavía aquí existiendo o manteniéndose. Y los restos de rocas que hay acá pueden albergar quizás restos fósiles de vida de hace 2.500 millones de años y quizás 3.500 millones de años. Lo que quiere decir que en el lago Vostok tenemos una prueba a futuro de biofirmas de lo que pasó en la Tierra en esa época, chicos. ¿Preguntas para terminar? Chicos, quedó súper claro todo. ¿Podemos hacer quiz? ¿Sí? Hágale. A ver, preguntas. ¿Ya acabaron de responder? ¿Alguna pregunta de lo que están respondiendo? ¿Está súper claro? ¿Mm? Súper claro. A ver. Bueno, chicos, entonces, hoy monto el material para nuestro trabajo consulta, ¿sí? Igualmente, me pueden buscar para asesoría sobre eso. No está y ni quedará del todo claro con todo lo que se esboce ahí, pero se puede empezar a trabajar, ¿sí? La fecha todavía está definida, ya no estoy seguro que sea el 13 de mayo, pero se acercará a esa fecha. Así que no se olviden de dejar la hojita y de mirar la información de asistencia y de lista. Chicos, muchas gracias.